tal? Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Asesoría Legal con Acompañamiento Emocional. Estoy muy contento porque vuelvo a tener como invitada de honor a mi esposa. Ella ya estuvo el día de mi cumpleaños, por cierto, Ujú. dando una charla y la verdad es que hemos tenido muchas muestras de cariño y agradecimiento para la intervención que tuvo. Y entonces se quedó como un poquito en suspenso algunos puntos que dijimos, ¿no? Ujú. Entonces, para quien no tuvo la oportunidad de ver ese capítulo, les recomiendo, es el número 41 y ese se trató de los valores para una vida plena. Y eh, quien lo quiera ver se va a dar cuenta de que la información que vamos a dar hoy como que da una como compensación, como que lo envuelve para que tengan una vida más plena, ¿no? Exacto. Entonces, mi esposa es Raquel Ayala Montfort. Ella es licenciada en pedagogía. Ella tiene varias especialidades, es muy estudiosa. Entonces, ella es logoterapeuta, también tiene una especialidad en diálogo existencial, ella es tanatóloga existencial, tiene una especialidad en sexualidades, tiene otra especialidad en pareja y familia, en fin, es una persona que se dedica a dar consultas, o sea, da terapias y tiene la misma misión que yo, es decir, ayudar a las personas. Entonces, el tema de hoy es valores con sentido. Entonces, platícanos un poquito, muñequita. Bueno, pues muchas gracias. Un gusto saludarles de nuevo. Y bueno, justamente un poco a partir de la pregunta, la última pregunta que me haces en la charla anterior, yo pensé un poco como era, ¿qué aconsejarías? ¿No? Y yo decía, bueno, es que lo importante creo que es traer al presente aquellos valores que han estado en tu vida antes, aquello que valorabas y que por circunstancias de la vida y la cotidianidad has ido dejando de hacer, ¿no? Entonces, creo que la actualización de esos valores es muy importante y entonces a partir de eso pensé que se podía complementar toda esta información de esta escala de valores en la que hablamos en la sesión anterior con los valores de la logoterapia. Ok, entonces la pregunta obligada sería, Ujú. ¿qué es la logoterapia para que nuestros amigos que nos están viendo y escuchando tengan esta noción clara? Claro. Digo brevemente porque no es como tal una clase de logoterapia, pero la logoterapia es, logos significa sentido y terapia significa curar, entonces es una terapia que cura a través del descubrir el sentido de vida. La logoterapia fue creada por Viktor Frankl. Él estuvo en los campos de concentración nazi y bueno, en los campos de concentración nazi solo sobrevives, pero él finalmente fue dándole forma a esta teoría en donde él se dio cuenta que finalmente quien tenía un para qué salir del campo de concentración podía encontrar el cómo. O sea, encontrar un sentido de para qué vivir y un poquito en eso está basada la teoría, pero él finalmente habla de tres valores dentro de la logoterapia. Y entonces, creo que esto nos puede ayudar un poco a amarrar como esto de, ¿y cómo le hago para encontrar esos valores que son importantes para mí? Entonces, en primer lugar, están los valores de actitud. O sea, no es difícil imaginar de qué se tratan, pero finalmente él nos dice, en los campos de concentración les quitaban todo, ¿no? Hasta el cabello, o sea, su nombre, sus propiedades, su ropa, solo les ponían un número y entonces él decía que te pueden quitar todo menos la libertad de elegir la actitud que vas a tomar ante las circunstancias de la vida. Entonces, los seres humanos somos libres. Lo que pasa es que a veces no queremos reconocerlos, ¿no? De hecho, Jean-Paul Sartre decía que una persona que no reconoce que siempre es libre vive en mala fe. No eso de que me tiene mala fe, sino vivir en mala fe es no reconocer que yo tengo la libertad de elegir siempre, ¿no? Oye, no, es que me obligaron, no, elegiste obedecer o... Entonces, en ese sentido, los valores de actitud nos hablan de que siempre eres libre de elegir qué actitud vas a tomar ante lo que te sucede. O sea, no somos libres de, pero sí somos libres para. Es decir, a lo mejor yo no soy libre de que mi pareja me diga, vamos a divorciarnos, ahí tal vez no, pero sí soy libre para elegir
¿qué actitud voy a tomar ante esto que en realidad no depende del todo de mí, ¿no? Ante esto que yo no elijo como tal. Claro, y más tratándose de un procedimiento de divorcio en donde estás sumamente vulnerado o vulnerada, resulta que si te das cuenta qué actitud es la que estás tomando, es muy probable que te des cuenta de lo que no quieres para tu vida. Y dices, ¿sabes qué? Ujú. Yo no quiero esto. Entonces tomo otra actitud y entonces ese valor me impulsa a estar mejor yo como persona, ¿no? Exactamente, o sea, hay muchas cosas que nosotros no elegimos. Y entonces otra de las cosas que Víctor Frank, entre muchísimas muy valiosas, por cierto, que él decía, es cuando no puedo cambiar mis circunstancias, me enfrento al reto de cambiarme a mí misma o de cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí es justamente en este ser consciente de esta actitud que tú mencionas de, a ver, ¿qué actitud estoy tomando? Entonces, la conciencia, digamos en palabras comunes, es darte cuenta. Entonces, es darte cuenta qué actitud estás tomando, por qué le estás tomando, qué consecuencias está teniendo. Y entonces, si tú haces vida estos valores de actitud y tú eliges una actitud que te haga hacer vida eso que tú valoras, que puede ser el perdón, no sé, la bondad, la generosidad, ¿no? En lugar de pelearte y decir no doy nada o decir, ah, pues ahora lo voy a molestar. Nada que se amuele. O sea, entonces elegir una actitud que vaya de acuerdo a aquello que tú valoras para que estas actitudes tengan sentido, porque como mencionábamos en la sesión pasada, mientras más elevado es el valor, más sólido es el sentido. Entonces, si tú eliges valores importantes, esos que Elevados. te dan sentido a ti, pues tu sentido va a ser mucho mayor, Claro. ¿no? ¿Qué otro sentido? ¿Qué otro ¿Qué valor? otro valor? Sí. Entonces, en segundo lugar están los valores de creación, que tiene que ver con aquello que yo le doy al mundo, o sea, lo que yo creo para el mundo. Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, soy capaz de crear el espacio para que, no sé, por ejemplo, cuando están mis hijos conmigo, pueda yo crear un espacio de bienestar, de paz, de tranquilidad, o finalmente, o sea, porque esto se ve mucho, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en terapia cuando algún papá, puede ser los dos, papá o mamá, hacen cosas, ¿no? Con los hijos de, pues, a ver, ponte esta ropita viejita para que pase esto, ¿no? Para que lo vea tu papá, tu mamá Y o lo para que que se sea. dé cuenta que estamos bien amolados y es para que me dé más dinero. O eres capaz de crear, ¿no? De crear momentos de bienestar, de hablar positivo, ¿no? Como o sea, básicamente los valores de creación es todo aquello que tú le entregas al mundo, obviamente desde los valores, porque también puedes entregar cosas que no, pero Ujú. acuérdense que los valores tienen que ver con un bien. O sea, es un valor depositado en un bien, porque si es un mal, entonces es un antivalor. Es correcto. Entonces, aquí es importante saber que tiene que ver con el bien, con aquello que es elevado, para que realmente se convierta en un valor. Claro. Y eso te convierte automáticamente en algo, en alguien más valioso. Exactamente, exactamente. Aquí lo importante es hacer vida a los valores para que tú tengas una vida con sentido. O sea, si tú haces vida a esos valores, como todo aquello, lo decíamos en la sesión pasada, o sea, los valores, y sin dar una definición como tal, es aquello que es valioso para ti. Ujú. Entonces, si tú eres congruente con eso que es valioso para ti, entonces tu vida va a tener sentido, independientemente de las circunstancias. O sea, no quiere decir que la circunstancia no te va a tocar. Sí, porque bueno, lo estás viviendo tú, pero puedes elegir esa actitud, cómo quieres, o sea, quieres hacer una guerra campal, quieres entregar, ¿no? Este tiempo de calidad o incluso los valores de creación, digo, ahorita lo estamos enfocando un poco al divorcio, bueno, a un todo, Ujú. pero los valores de creación también es si tienes habilidades manuales y creas, no sé, una cerámica, una pintura, un tejido, lo que sea, ¿no? Aquello, o sea, también estás haciendo vida tus valores al poner tus capacidades al servicio de los otros, ¿no? Cuidar a otra persona, ¿no? Ver por el bien de los otros, todo eso son valores de creación, es todo aquello que resuena conmigo afectivamente, que es un valor para mí. Ok. Ujú. El tercer valor. El tercer valor son los valores de experiencia, que a diferencia de los valores de creación, es aquello que yo recibo del mundo. O sea, es cómo tomo yo aquello que el mundo me da.
¿no? Entonces, a veces recibimos algo y dices, pues esto, ¿no? Tan poquito o no me gusta. Y entonces creo que tener o hacer vida estos valores de experiencia es justamente recibir con gratitud, con agrado, ¿no? Con bondad, aquello que la vida te da. Pero puede ser desde aquello que mi expareja, hombre o mujer, me entrega, me ayuda, el buen trato que en algún momento, a pesar de que hay momentos de que no hay mucha paz, los momentos donde sí los hay. Y puede ser también aquello que la vida como tal me da, que puede ser un hermoso amanecer o una tarde nublada incluso, ¿no? O sea, Claro. es hacer el valor de experiencia, es decir, pues hoy está nublado y eso no, siempre decimos, no, está feo el día, estamos acostumbrados, pero no, o sea, simplemente es, hoy está Diferente. nublado Claro. y lo recibo como una experiencia que la vida me da, que me puede mostrar que a veces puede estar nublado y a veces puede estar soleado, pero es un valor de experiencia que yo hago al recibir todo aquello que la vida me presenta. Claro, y fíjate que es bien importante esto que mencionas, muñequita, porque las personas, yo conozco personas que el hombre, por ejemplo, le está dando buena cantidad de dinero, los tienen en buenas escuelas, le tienen a lo mejor un carrito. ¿Y qué crees? Se están queje y queje y queje y queje. Y entonces creen que consultar al abogado es para poderle exprimir más al otro. Y la verdad es que yo siento que también debe de haber un equilibrio, ¿no? Ujú. Para que precisamente el valor que estás recibiendo se convierta en algo valioso y no en una queja constante. Claro, aunque no entra como del tema de los valores, pero me parece muy importante ahora que lo mencionas, las quejas normalmente indican una incapacidad. Es decir, si yo me quejo, por ejemplo, este ejemplo que tú das, Ujú, de que me dan, pero que yo digo, ay, me quejo, no me da suficiente, así, estoy siendo incapaz de ser agradecido, por ejemplo, ¿no? ujú. O sea, o si la vida me pone en la posición de dar y, ay, es que todo el tiempo tengo que estar dando, es que estoy siendo incapaz de reconocer mi generosidad. Si yo me quejo de que mis hijos no me obedecen, digo, para poner como otros ejemplos y darme a entender por qué una queja implica una incapacidad. O sea, tal vez no siempre, pero casi siempre, ¿no? Si yo me quejo de que mis hijos no me obedecen, es que tal vez yo estoy siendo incapaz de poner límites, ¿no? Exacto. Entonces, cuando te estés quejando o cuando nos estemos quejando, porque todos nos quejamos, checa qué no estás pudiendo hacer o qué te está faltando hacer un poquito justo para que puedas rescatar estos valores de actitud y digas, a ver, ok, me estoy quejando, como tú dices, de que o no me da o de que le doy mucho o de lo que sea que te estés quejando, entonces es, ¿qué no estoy reconociendo? O sea, ¿en dónde están mis valores de actitud y en dónde están mis valores de experiencia? Ok. Entonces, haciendo como un pequeño resumen, podríamos decir es qué actitud estoy tomando, luego qué estoy dando y qué estoy recibiendo. Ujú, ujú. Podríamos decir que esos son como los tres valores. Y solo esos tres valores son los que hace referencia Víctor Frankl. Sí, Víctor Frank habla de estos tres valores, que digo, evidentemente hay muchas cosas que van ahí inmersas, como la aceptación, la empatía, la resiliencia, o sea, son, digamos, actitudes que te ayudan a hacer vida todos estos valores, pero él tenía una alumna, es como muy conocida dentro del medio de la logoterapia, que es Elizabeth Lucas. Ella agrega un valor a estos tres valores, agrega como un cuarto valor, que son los valores de actitud generalizada. Estos valores de actitud generalizada, y a mí me parece que son como muy, bueno, todos son valiosos, ¿no? Pero esos como que también es importante tomarlos en cuenta, porque a veces no nos damos cuenta que es poder rescatar aquellos dolores que la vida te ahorró. Esto es importantísimo. Pongan atención. O sea, porque puede ser un valor de experiencia o un valor de actitud, no sé, por decir, agradecer la vista, ¿no? Pero a lo mejor sí puedes decir, "Ay, o sea, gracias a Dios, no soy ciego, ¿no? O sea, eso hablando a lo mejor, por ejemplo, en los sentidos. Ujú. Pero justamente también como en el tema del divorcio, es como, no sé, a lo mejor agradecer que dentro de todo mi pareja me ayuda, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estuviste casado por un tiempo y bueno, hoy te divorcias, entonces dices, bueno, gracias a Dios, bueno, ahora tengo que trabajar a lo mejor como mujer, pero gracias a Dios, bueno, a quien tú le agradezcas, pero agradeces el hecho de que
siempre te pudiste quedar a cuidar a tus hijos y no tuviste que trabajar, si es que es tu caso, Es ¿no? correcto. O viceversa, o sea, porque también, por ejemplo, hay papás hombres que por algo la mamá o fallece o se enferma o se va, y entonces el papá tiene que cuidar y entonces es agradecer que no tuvo que hacerse cargo de trabajar y cuidar a sus hijos Durante tanto tiempo. como hombro, ¿eh? Como hombre. Entonces, es como, o sea, es esos reconocer como esos dolores o esas cosas que la vida me ahorró. O sea, yo, por ejemplo, eso yo lo veo mucho, ¿no? Porque mi cuñada decía, es que somos becadas, ¿no? Porque la verdad es que yo sí agradezco mucho que durante mucho tiempo, o al menos mientras mis hijas estuvieron chicas, yo no tuve que trabajar, ¿no? Ahora ya trabajo, pero mis hijas están grandes. Entonces digo, bueno, qué bueno Que se pudo dar de que esa no es que manera. sea un dolor trabajar, pero sí agradezco el hecho de haber podido estar para mis hijas como yo lo deseaba, ¿no? Y que si Claro, hubiera tenido que trabajar, claro que lo hubiera hecho, pero no se hubiera cumplido mi deseo. Y entonces creo que vivir o sea, en esa gratitud hace vida a estos valores de actitud generalizada. O sea, es como se llama generalizada porque es como todo, es ver todo, es tengo esto, pero no tengo esto y gracias por eso, claro, ¿no? claro. Y fíjate que esto que comentas es bien importante porque normalmente las personas que están pasando por una situación como es el divorcio, parece que tienen como una venda. Y es increíble, por ejemplo, yo cuando les recomiendo, la asesoría que yo doy, el acompañamiento emocional que yo doy es muy diferente que el acompañamiento que da mi esposa. ¿Por qué? Porque a mí me pagan por decirle a las personas lo que tienen que hacer. Y cuando van a consulta con Raquel, ella sana. Entonces son como que dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo utilizo estos valores porque precisamente como estás viviendo algo que te duele mucho, entonces cuando te duele algo mucho es porque es algo importante para ti. Claro, Si no fuera importante, no te molestaría. Por ejemplo, si dejan al vecino o el vecino no te saluda, no pasa nada, pero si no te saluda tu hijo, es importante porque tu hijo es valioso para ti. claro. Entonces se vuelve algo valioso. ¿Qué pasa si nosotros no tomamos en cuenta estos valores? ¿De qué se pierden las personas? Es que, o sea, mucho pasa que la vida, a veces la gente piensa que la vida no tiene sentido. O sea, y entonces como he mencionado en otras ocasiones, las emociones, o sea, justo, o sea, esto que tú vas mencionando, o sea, las emociones te conectan con lo valioso. O sea, cuando tú sientes una emoción, cuando te enojas, cuando te sientes alegre, o sea, lo que sea que te esté pasando, es que, o sea, tienes que detectar qué hay de valioso en ello, ¿no? O sea, por ejemplo, si de repente a mí me llega a visitar mi hija o una amiga y yo me siento alegre, es como podemos hacer una pausa, ¿no? Porque pues, la alegría también es una emoción, no solo el enojo y el miedo, ¿no? Entonces hago una pausa y digo, ¿por qué estoy alegre? Ah, pues porque me gustó que viniera mi amiga, mi hija, y entonces a lo mejor lo que puedo hacer es la próxima, yo provoco esa invitación. Claro, ¿Por qué? Porque esto es un valor para mí. Y entonces, acuérdense que mientras más elevado es el valor, más sentido, cuando digo más sólido es el sentido, me refiero a que más sentido le va a dar a mi vida. O sea, yo voy a tener un para qué levantarme. O sea, si yo no quiero ver a nadie, pues no tengo para qué levantarme. Pero si yo le digo a mi hija, oye, vente, te invito a desayunar, ¿no? Entonces voy a tener un para qué. claro. Entonces, las personas que no tienen esta conciencia de qué es aquello que es valioso para mí, pues entonces se están perdiendo de vivir una vida con sentido. Claro, y fíjate que hay algo que también considero súper importante. Las personas que están pasando por un proceso de divorcio tienen, yo digo, que el dedo muy flojo. Siempre apuntan hacia el otro. Es que me hace, es que me dice, es que si fuera diferente mi pareja, las cosas serían diferentes. Y yo, obviamente, con este acompañamiento, yo les digo, es que está bien, no dudo que tu pareja sea de esa manera, pero no la vas a poder cambiar. ¿Qué es lo que sí puedes transformar? Tu propio ser, tu propia persona. Si cambias tu visión del mundo, te súper aseguro que le va a llegar y se va a transformar el otro. Pero es bien importante que te eches un clavado y veas precisamente que agarres una libretita o tú qué les recomendarías a las personas que nos están viendo y escuchando para que puedan aplicar de una manera sencilla esto que estamos comentando, o sea, aterrizarlo de aquí
a la acción? Bueno, o sea, creo que en principio tenemos que saber esto, eso que mencionaba yo hace rato, de cuando no puedo cambiar mi circunstancia, que mi circunstancia puede ser el otro, que se está portando mal plan. Y sí, justamente, a ver, me regreso un poquito. Cuando Sartre habla de libertad, dice que nuestra libertad, bueno, es una frase que se oye mucho, nuestra libertad termina donde empieza la libertad de los otros. Hemos dado muchas interpretaciones de esto, pero una manera de explicarlo es, yo no puedo hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga, porque el otro es libre de elegir y de hacer lo que quiera hacer. Y entonces vuelvo a retomar lo que decía en un principio de cuando no podemos cambiar las circunstancias, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Y entonces por eso se dice que cuando cambio yo, cambia el mundo, pero tiene que ver con que dices, oye, pero a ver, es que el otro es el que es el mal plan, el que se porta mal, el que me hace, no sé, X cosa, y yo tengo que cambiar, híjole, sí, a eso se le llama responsabilidad, porque la libertad siempre va de la mano de la responsabilidad. Es decir, los seres humanos somos libres. Digamos que la libertad un poco es la esencia del ser humano. O sea, la esencia de la paleta de limón es el limón. Sin limón, la paleta de limón No no sé. es de limón. El ser humano sin libertad se le quita humanidad. Entonces, desde mi humanidad, yo soy libre de justamente de elegir qué quiero hacer con esto que está pasando que no puedo cambiar. Entonces, creo que un poco también esa libertad de ahorita que dices, o sea, ¿qué les recomiendas? O sea, no es tanto que cambies tú, sino que te cambies los lentes con los que estás mirando a la otra persona. Porque si estás instalado en la queja, entonces todo lo que haga el otro, ya sea que te dé o que no te dé, Va a estar mal. o la otra persona, o sea, hombre o mujer, o sea, esto es general, si traes unos lentes grises, todo lo vas a ver gris. Pero si te pones a lo mejor no rosas al principio, porque tal vez no sea tan fácil tus lentes rosas y ver todo color de rosa, pero por lo menos transparentes, ¿no? Que te deje ver la realidad como es. Y entonces desde ahí tomar postura y decir, ¿qué quiero hacer con esto? Pido que cambien, pido una conversación tranquila, desde una conversación con asertividad, sin señalar, sin... Y sí, justamente como tú dices, o sea, todo el tiempo estamos señalando lo que es el otro, pero creo que también vale la pena hacer una pausa y revisar también qué estoy haciendo yo para que el otro también sea así. Porque los seres humanos somos relacionales, o sea, siempre vivimos en relación con los otros o incluso con las cosas, o sea, pero siempre estamos en relación. Entonces, yo soy contigo por como tú eres conmigo y tú eres conmigo por como yo soy contigo. Ahí hay responsabilidad de ambos y es ahí donde yo digo, o sea, cuando yo elijo lo que sea que decida elegir, va de la mano de la responsabilidad, que es hacerme responsable de esa decisión que en mi libertad yo tomo. Responsabilidad también tiene que ver, y también mucho desde el punto de vista de la logoterapia, viene de response, que es respuesta. Y entonces es, ¿cómo respondo yo a las circunstancias de la vida? Porque somos muy buenos para decir, ¿por qué la vida me hizo esto? ¿Por qué yo? Sí, Y entonces aquí exacto. creo que más que preguntarle a la vida, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Más que preguntarle yo a la vida, es cómo le respondo yo a la vida con esta circunstancia que me está poniendo. Que eso es lo que me hace ser. O sea, hablábamos en la sesión pasada que el sentido me da identidad personal. O sea, cuando yo tomo una decisión y yo hago vida, mis valores, me hace ser quien yo soy. Claro. Me lleva, como hablando en plenitud que hablamos la vez pasada, como a la Raquelitud, ¿no? O sea, a llegar a tu máxima expresión, a ser pleno tú, si tú vives conforme a estos valores y te haces responsable y eliges la respuesta que le vas a dar a la vida ante la circunstancia que te está poniendo. Es correcto. Yo creo que algo que también podría sumar es decir, a ver, si estoy viviendo esto y estoy sintiendo esto en este momento, es por algo que he hecho o dejado de hacer. Entonces, si volteas a ver esta plática, ves los valores y dices, ¿qué me ha hecho falta? Ah, ok, pues voy a trabajar en esto. Y ahí es donde ves los resultados, ¿no? Exacto, o sea, finalmente somos libres de elegir, ¿no? Entonces tú eliges
qué valores, o sea, porque como decía, ¿no? Bueno, es que mucho tiene que ver con la plática anterior, ojalá que la puedan ver. O sea, los valores no se cuestionan, o sea, cada quien tiene valores distintos. Y muchas veces el divorcio puede darse por eso, porque cada quien empieza a valorar cosas distintas y entonces está bien la separación. Yo respeto que tú valores unas cosas y yo valoro otras cosas y entonces hacemos una vida separada, pero entonces yo elijo con quién quiero estar. Y entonces si ya elegí no estar ahí, ¿qué actitud voy a tomar ante esta decisión de ya no estar con esta persona que es mi pareja? ¿Y qué actitud voy a tomar para que mis hijos estén bien? O sea, hacerme responsable, dar una respuesta a esta misma decisión que yo tomé, o si la tomó mi pareja por mí y dijo, sabes que yo soy el que ya no quiero o la que ya no quiero, ¿cómo voy a responder a eso? ¿No? Claro. Bueno, pues el tiempo se nos está echando encima, entonces Ujú. me gustaría que hicieras una última recomendación, si es que la tuvieras, pero antes comprometerte a que estés en otro programa, porque la verdad yo aprendo mucho de todo lo que me platica, de cómo lo pone en práctica con sus consultantes y, y el chiste pues, es obviamente pues, tener una mejor vida. ¿Qué podrías decirnos? Creo que, o sea, una de las cosas que nos enseñan cuando nos estamos entrenando para ser terapeutas es hablamos mucho de la pausa. Cuando estamos en terapia, los terapeutas pausamos un momento para ver qué me pasa con lo que me está diciendo mi consultante, ¿no? Como qué pregunta puede llevarlo a encontrar una respuesta que sea así. Entonces, yo los invitaría mucho a pausar, hacer un momento, ¿no? Ahorita justamente a lo mejor aprovechando que estamos como llegando a fin de año, o sea que yo siento que las fechas solo son pretextos, pero hay que aprovechar esos pretextos y Esto. decir, a ver, está por terminar el año. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Y hacer una pausa y ser como muy honesto con uno mismo y decir, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué no me gusta de lo que estoy viviendo? A ver, me estoy quedando sin hacer nada solo porque mi vida cambió y entonces, ¿qué hago yo por mí? O sea, ¿estoy esperando que la otra persona me resuelva? ¿O puedo yo hacerme cargo de mi vida, ser responsable y responder sobre mi propia vida, pero desde esta pausa calmada, ¿no? Sin prisa, consciente, o sea, en esta conciencia de la que yo hablo de darme cuenta dónde estoy y hacia dónde quiero ir, en mi vida en general y también en mi proceso de divorcio si es que estoy ahí. O en mi relación de pareja, ¿no? Como todo esto. Sí, porque luego hay muchas personas que nos preguntan, oye, ¿cuántos años llevan de casados? Pues 32. Ah, pues ustedes ya la hicieron. O sea, Ujú. claro que no, obviamente tenemos nuestras diferencias, pero en lugar de que sean así de grandes, son más pequeñas, y en lugar de que duren todo este tiempo, pues a lo mejor si hay alguna molestia, algún enojo, pues se reduce el tiempo, se platica. Después, ya sea que te invite a dar una plática sobre la comunicación, cómo debe de darse la comunicación, las reglas que puede haber, o yo doy el tema, eso es lo de menos, pero valiosísimo lo que nos platicas. Muchas gracias, pues un Eh, gusto estar aquí. Muchas gracias por escucharnos. entonces, pues ya se está terminando el año y pues a mí me gustaría recordarles que esta información que estamos subiendo es precisamente para que estés bien. Pero te voy a decir algo que es todavía más importante. No nada más viene relacionado con el divorcio. No tienes que esperarte a estar mal para tomar estas pláticas. Entonces, fíjate bien, en esta época decembrina se acostumbra a dar regalos y los regalos estamos acostumbrados a comprarlos. Entonces, ¿qué te parece si tú le regalas este podcast a alguien? Puede ser algún amigo, alguna amiga, algún vecino, y inclusive no nada más decirle, oye, mira, te lo mando. ¿Qué te parece si lo vemos juntos y nos vamos platicando cómo lo hemos ido poniendo en práctica? Porque el chiste de esto, repito, es entenderlo y entonces ponerlo en práctica para que nuestra vida mejore. Entonces, para familiares, amigos o con tus propios hijos, muchas veces creen que porque están chiquitos, este tipo de cosas son para adultos y la verdad nos dan 10 vueltas a los niños, pero tenemos que saberlos guiar, ¿no? Entonces, creo que Claro, este contenido es importante y bueno, pues si tuviera alguna persona el gusto o la necesidad de echarte una llamada para hacer una consulta, ¿en qué teléfono te pueden localizar?
Sí, mi WhatsApp es 55 35 60 62 09. Un mensajito y ya, nos reportamos. ¿Y por qué mensaje? Bueno, Porque pues muchas porque si veces estoy está... en, si estoy en sesión jamás contesto una llamada. Entonces, cuando en algún momento que yo tenga para ver mi teléfono, con gusto les contesto. Ok, y bueno, pues yo les recuerdo que estoy en las redes sociales como @abogado Alex Gutiérrez y es un súper gusto tenerte aquí en este tu programa. Y como siempre, me despido con la misma frase porque es súper importante. Solo recuerda quién eres.